Hermanos, quiero darles la bienvenida a este curso. Es interesante estudiar las Escrituras. Estaremos estudiando la Epístola de Santiago, la primera de Pedro y segunda, y la carta a Filemón. Vamos a ver algunos de los propósitos que nos plantearemos durante este curso. Uno de los propósitos es saber el contenido de las epístolas, es el conocimiento. En realidad, como cristianos y como estudiantes de la Biblia, necesitamos conocer todo el Nuevo Testamento. A veces necesitamos dormir con él y levantarnos con él. Es importante entonces, por ende, que conozcamos de una manera general estas epístolas. El segundo punto que nos planteamos es poder no solo entender lo que dice las Escrituras en aquel tiempo, sino poderlo trasladar a nuestro tiempo y poderlo aplicar a nuestro tiempo. Entonces sabemos que las Escrituras tienen un contexto histórico, pero dentro de ese contexto histórico hay una verdad eterna que es permanente y que nosotros necesitamos poderla aplicar. Y sobre todo en estas epístolas es interesante porque las epístolas tienen mucho contenido práctico para nuestra vida. Entonces vamos a estarnos enriqueciendo espiritualmente y poderla poner en práctica durante todo este tiempo. También es un material que ustedes van a estar recibiendo y que van a poder tener por medio de video para poder utilizar en la congregación. Las congregaciones, sobre todo latinas, adolecemos ahora de educación formal y necesitamos medios cada vez más tecnológicos para poder edificar a los hermanos y que los hermanos puedan alcanzar en realidad una madurez. Vamos a ver algunos de los requisitos que necesitaremos para aprobar el curso. Bueno, en primer lugar, las calificaciones serán sobre un porcentaje del 100%. Cualquiera de los requisitos serán calificados sobre este puntaje. Vamos como primer requisito de todo estudio es los exámenes. Entonces, vamos a tener un examen al final de cada epístola. Este examen generalmente va a estar en el sistema de opción múltiple, en virtud a que será mediante videos que ustedes estarán estudiando. Entonces, van a recibir el examen al final de cada epístola. También vamos a asignar unos cuestionarios. Estos cuestionarios van a servir a ustedes para poder prepararse durante el estudio para el examen final. Entonces, cada capítulo tendrá un cuestionario. Ustedes necesitan desarrollarlo y eso les ayudará a ustedes a profundizar el estudio de las Escrituras. Y también al final ya ustedes pueden entregar al maestro desarrollado todos estos cuestionarios. Entonces, van a recibir una nota que les va a servir en el curso. También van a tener un trabajo de investigación. El tema a elegir será libre, pero comprenderá dentro de las 3 epístolas que estamos estudiando. Entonces ustedes podrán elegir un tema y desarrollar, profundizar, investigar, para así enriquecer ustedes el sistema de investigación. Se les va a pedir que sean 5 páginas a doble espacio. Es importante que tengan 5 fuentes de investigación y también con la respectiva bibliografía. Al final, esto es opcional del maestro, pero pueden presentar una exposición breve sobre el tema. Entonces ahí van a exponer ustedes todo ese trabajo de investigación y podrá servirles a ustedes también para una calificación. Eso es en cuanto brevemente a lo que es los requisitos del curso y en cuanto al material. Vamos a estar proveyendo material en realidad tanto en Word como en PowerPoint y el estudio de video que ustedes van a tener. Entonces, empecemos viendo un poco acerca del contexto histórico de Santiago. Es importante el contexto histórico porque nos da el trasfondo por el cual el escritor envió este mensaje a los hermanos. Entonces, conocer lo que estaba ocurriendo en aquel entonces es importante en todo estudio, sea en las epístolas, sea en los evangelios, sea en los libros históricos o del Antiguo Testamento. Necesitamos conocer el contexto histórico. Veamos primeramente el estilo.
Bueno, el estilo de Santiago es un estilo epistolar. Antiguamente la epístola y la carta eran iguales, eran sinónimos, pero luego se hizo una división entre lo que es una epístola y una carta. Entonces, Santiago caería más en el sistema epistolar. El sistema epistolar se diferencia de la carta en que no tiene un destinatario fijo, como la carta. La carta va dirigida a una persona en especial o va dirigido a veces a varias congregaciones. Sobre todo en aquel entonces se utilizaban las epístolas para leerse en algunas congregaciones. Y no tenía un tiempo o un espacio específico, sino era de un tiempo de duración larga en la cual se podía leer las cartas y tenía el propósito de edificar sobre todo. En cuanto al autor de Santiago, el nombre hebreo en realidad es Jacobo, pero ¿cómo tenemos nosotros Santiago en la Biblia? Porque nosotros leemos que es Santiago. Bueno, este viene del latín Santos Jacobus, que luego con las dos primeras sílabas se contrajo y por lo cual nosotros ahora tenemos el nombre de Santiago. Había 5 personas importantes en el Nuevo Testamento que tenían este nombre, pero de ellas 2 son las más sobresalientes en las cuales podrían ser los posibles autores de las epístolas. Entonces tenemos 2 Jacobos importantes. El primero, sin embargo, murió primeramente durante las primeras persecuciones que ocurrieron en la iglesia en el primer siglo, más o menos por el año 44. Eso podemos verlo en Hechos capítulo 12, versículo 2. Siendo que murió tempranamente, pues se descarta la posibilidad de que él sea el autor. El segundo Jacobo en importancia es aquel que llegó a ser líder dentro de la congregación de Jerusalén y columna. En Hechos capítulo 15, versículo 13 podemos ver a Santiago o a Jacobo ya liderando la congregación de Jerusalén. A este Jacobo Pablo lo llama en Gálatas 1:19 el hermano del Señor. Entonces, la conclusión general de todos los teólogos y estudiosos es que este Jacobo fue el autor de Santiago, también llamado el hermano del Señor. Entonces, la mayoría llega a la conclusión de que el hermano del Señor fue quien escribió esta epístola de Santiago. En cuanto a la fecha, es importante también que conozcamos algo de la fecha. Bueno, hay una variedad de opiniones acerca de la fecha, pero generalmente se le data en un espacio desde el 45 hasta el 62 después de Cristo. Entonces, unos dan una fecha temprana como el 45 y otros una fecha tardía como el año 62. ¿Por qué se data una fecha temprana? Bueno, porque cuando nosotros estudiamos Santiago no encontramos en realidad problemas porque los gentiles hayan sido incluidos dentro de la iglesia. Entonces no hay esos problemas que sí sucedió durante los primeros años del cristianismo. Otros que dan una fecha tardía se basan en el hecho de que tampoco encontramos en Santiago problemas fundamentales de doctrina, como por ejemplo la fe, el bautismo, el arrepentimiento, sino más bien parece estar dirigido ya a generaciones posteriores y se ve más bien un ambiente estable en la iglesia y con el propósito más bien de ayudarles en el crecimiento espiritual y de la fidelidad al Señor. Flavio Josefo en Antigüedades dice que Santiago murió por el año 62 aproximadamente. Entonces ese sería el límite en la fecha en que se escribió Santiago, porque no podía escribirse posterior, puesto que Santiago murió apedreado por el 62. Entonces tenemos una amplitud y una divergencia en cuanto a la fecha. Entonces hablamos desde el 45 hasta el 62 en la posibilidad de que Santiago fue escrito. En cuanto a los destinatarios, bueno, ahí en el interior mismo ya evidencia interna dice que estaba dirigido a la diáspora. El término diáspora es tomada de los judíos del Antiguo Testamento, pero aplicado simbólicamente ya a los judíos cristianos del primer siglo. Estos fueron cristianos que huyeron de la persecución que ocurrió a los creyentes ya durante los primeros años. Entonces muchos de los cristianos salieron de ahí y fueron a ubicarse en la parte norte de Palestina.
Algunos lugares donde ellos se ubicaron fueron Fenicia, Chipre, Siria. Entonces, la carta estaría dirigida a todas estas personas creyentes que estaban fuera de su ciudad en la parte norte de Palestina. Bueno, estaban sufriendo algunos problemas ellos. Ustedes saben que vivir en un lugar extranjero no es fácil. Entonces presentaban algunas dificultades como persecuciones, problemas personales, problemas con el contexto, con la gente que vivía alrededor. Entonces, Santiago quiere animarles en cuanto a la fe y a ser fieles al Señor. El propósito por el cual escribió Santiago, ya estamos diciendo algo, pero es una exhortación a la vida práctica del cristianismo. En realidad, Santiago quiere que el cristianismo se evidencie en realidad en la práctica y en momentos aún difíciles que uno puede confrontar como cristianos. El contexto a veces nos pone en conflictos y a veces nos hace querer escapar del cristianismo. Entonces, es en ese momento en que nosotros o los creyentes necesitamos mostrar fidelidad o ortopraxis o práctica correcta en todo un medio de pruebas que a veces suceden en nuestras vidas, a veces en las tentaciones que nosotros tenemos y en las presiones que ejerce el mundo, nosotros necesitamos mostrar fidelidad. Entonces el cristianismo se basa en una práctica, y es lo que está diciendo Santiago a los hermanos. Hermanos, muéstrense fieles. La fe es expresada en obras, necesitan permanecer en la iglesia. Entrando ya a lo que es el capítulo 1, empezamos con el 1.1 acerca de la salutación. Santiago dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, saludos. Una de las cosas interesantes en esta introducción es el manifiesto que hace Santiago acerca de la verdad de él como siervo de Dios. Entonces, él es una persona que está entregada a Dios y al servicio de Dios. Esto es importante, ¿por qué? Porque, bueno, el contexto judío había enfatizado la fidelidad de los judíos hacia Dios. Entonces, no podía perderse esa perspectiva. Pero un punto sí que llama la atención es en cuanto a que él no se presenta como siervo de Dios únicamente, sino también como siervo de Jesucristo. Esto es importante considerar porque el autor está poniendo a Jesús en la misma posición de Dios. O sea, los judíos sí querían ser fieles a Dios, pero Jesucristo fue nuevo dentro del escenario del Nuevo Testamento. Entonces, ser fiel a Jesús les costaba y no entendían todavía la dimensión de Jesucristo. Entonces, aquí Santiago está haciéndoles de ver a ellos de que él es fiel no solo a Dios, pero es fiel también a Jesucristo. Y está poniendo a Jesucristo al mismo nivel de Dios. Entonces, necesitamos ser siervos de Dios, pero también somos siervos de Jesucristo. Ahora, es importante también que entendamos el término siervo en el contexto. Cuando hablamos de siervo, en realidad estamos hablando de un esclavo. Dentro del contexto, estábamos hablando de un contexto donde la esclavitud existía. No es que Dios quería la esclavitud, pero los hombres habían establecido la esclavitud. Entonces Santiago está presentando en el contexto el término, dice, yo soy siervo. Entonces, en realidad, él está aplicando toda la dimensión que podía significar esta palabra, de lo que significa ser esclavo. Entonces dice, yo soy un esclavo de Dios. Tenemos que entender que a veces los esclavos no tenían ningún derecho en aquel entonces. Y a veces no tenían ni nombre propio. A veces podía llamarse el esclavo de Juan o el esclavo de Don Domínguez, pero no tenían nombre. Incluso a veces su vida y la vida de su familia estaban en manos del amo. Los amos podían disponer de la vida del esclavo cuando ellos quisieran. Entonces, en ese contexto está diciendo Santiago, yo soy un siervo de Dios. O sea, está poniendo a Dios como el ser primordial de su vida y quien tiene la disposición de su vida. Pero él está sometido a esta esclavitud y Pablo confirma eso también en algunas partes, en algunos pasajes, como por ejemplo en Romanos 6:18, cuando él dice, nosotros
habiendo sido liberados del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Hablando de que a pesar de que nosotros hemos pasado a una etapa de gracia, aún dentro de esta gracia seguimos siendo esclavos de la justicia. O sea, fuimos elegidos o sacados del mundo para ser esclavos de hacer las cosas buenas, esclavos de la justicia. Ahora, esto es importante porque cuando nosotros entendemos de que somos siervos de Dios, esto señala, y somos esclavos de Dios, esto señala nuestra situación o nuestra condición. O sea, siendo esclavos de Cristo, siendo esclavos de Dios, ¿cuál es nuestra condición? Y también da dirección a nuestra vida en cuanto al propósito para el cual nosotros hemos elegido. O sea, el asunto no es que somos cristianos nada más, o hemos escogido nada más. Y sobre todo, peor ustedes que están preparándose para el ministerio, tienen que entender de que el hecho de ser esclavo de Cristo da dirección a nuestra vida. Es decir, que debemos entender que hay un propósito para el cual Dios nos ha escogido a nosotros y en el cual nosotros tenemos que servir durante nuestra vida. Entonces aquí se presenta la disyuntiva. En realidad a veces pensamos que nosotros podemos vivir una condición media entre lo que es el mundo y lo que es Dios. Pero si Dios nos ha escogido como siervos, entonces ya no hay esa condición, y entonces queda una disyuntiva. Entonces, o soy esclavo de Dios, o soy esclavo de mis propios deseos, o esclavo de aquel que quiere que haga su voluntad. Entonces hay solo dos opciones, no hay un estado intermedio, o somos esclavos de Dios o somos esclavos de su adversario. Es importante entender esto dentro de la vida cristiana. Ahora, este concepto de esclavitud también batalla contra la idea secular de lo que significa libertad. Nosotros continuamente estamos oyendo en este tiempo acerca de la libertad, pero una libertad un poco falsificada, porque la sociedad entiende que la libertad es hacer lo que uno quiere. Sin embargo, desde el punto de vista de la Escritura, la libertad no es hacer lo que uno quiere. El momento en que nosotros nos convertimos de esclavo de Dios, estamos diciendo que no somos libres para hacer lo que queremos. Y eso presenta también el desafío de qué lugar va a ocupar Dios en mi vida. O sea, ¿Dios va a ser el primer lugar en mi vida o Dios va a ocupar un lugar secundario en mi vida? Siendo siervos, ya Dios no ocupa un segundo lugar, sino Él pasa a ser la persona más importante en nuestra vida. Entonces, estas ideas que nosotros traemos secularmente contrastan a lo que está presentando Santiago. Somos esclavos de Dios y de Cristo. En este sentido, no tenemos opción, tenemos una dirección que seguir, tenemos un propósito para el cual hemos elegido. Y eso también determina qué papel va a jugar Dios en mi vida o qué importancia va a tener Dios en mi vida. A veces nosotros pensamos que y queremos tener el control de Dios. Ya no nos ponemos en posición de esclavos o siervos de Dios, sino a veces cambiamos los papeles y ponemos a Dios como siervo de nosotros y esclavos. Y de esta manera nosotros a veces queremos manipular a Dios, queremos controlarle, queremos que Dios se amolde a nuestras necesidades o preferencias. Haciendo de esta manera, es importante que nosotros entendamos que no es ese el concepto bíblico. O sea, nosotros no podemos manipular a Dios. Dios no puede estar a nuestro capricho. Santiago está diciendo que nosotros hemos llegado a ser esclavos de Dios, siervos. Entonces, sobre todo cuando nosotros vamos a entregarnos a un ministerio, necesitamos comprender claramente este propósito. Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos sus siervos. Tenemos un propósito y una meta. Ahora, iba dirigido a la diáspora, como decía yo, porque ellos ya tenían conflictos personales y conflictos también en el contexto social, viviendo en un ambiente que no era el suyo. Entonces, ¿qué estaban haciendo muchos de los hermanos en este contexto? Bueno, algunos estaban abandonando la fe, estaban dejando el cristianismo. Y ya lo había dicho a veces Jesucristo mismo, que a veces cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero todavía no hay profundidad, entonces, y vienen las persecuciones y las dificultades, muchos abandonan la fe. Entonces muchos cristianos, lejos de su tierra y presionados por la sociedad, por el contexto, por sí mismos, estaban abandonando la fe.
Entonces, Santiago se dirige a ellos para animarles. Ellos entienden, o sea, a veces uno no entiende, siendo cristiano, piensa que todas las cosas necesariamente tienen que salirle bien, pero no se entiende a veces que parte del cristianismo es el sufrimiento, y eso es lo que va a presentar Santiago también. Hay pruebas, pero Santiago dice, ¿por qué hay pruebas para el cristiano? Entonces, estos hermanos estaban sufriendo en medio de pruebas y estaban queriendo abandonar la fe, como lo hace ahora también actualmente la gente de hoy a veces. Cuando hay dificultades abandona la iglesia, y a veces por cosas sencillas. Santiago quiere que los hermanos no hagan eso. También el paso del tiempo, estamos hablando de una segunda generación. Ya se había perdido ese fervor de los primeros años del cristianismo. Entonces, el tiempo también a veces es una prueba. O sea, el cristianismo no es para un momento, para unos años, 5 años. En realidad, el cristianismo es perseverancia. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces, no vamos a conformarnos con un cristianismo de 10, 15, 20 años, sino hasta el día en que nosotros partamos. Entonces, siendo una segunda generación, estos hermanos estaban en conflictos y ya no querían seguir fieles a Dios. Por otra parte, también la presión del mundo. El mundo a veces parece atractivo a los creyentes, y Dios siempre está queriendo que nosotros no nos concretemos o nos enfoquemos a los asuntos del mundo, sino más bien que como siervos de Dios sirvamos al bien y nos enfoquemos en las realidades espirituales. Entonces, a veces el mundo nos absorbe y nosotros queremos identificarnos con el mundo. Esto se llama mímesis. O sea, perdemos a veces nuestra identidad como creyentes y queremos ser igual al mundo, pero en realidad la iglesia y el mundo son completamente diferentes. Santiago está diciendo de que, bueno, resistan esas pruebas. Él presenta las pruebas también como las aflicciones que el mundo nos da y también como las atracciones que nos presenta. Es importante eso, entenderlo. La segunda parte del primer capítulo habla acerca de las pruebas. O sea, decíamos de los cristianos, allí estaban sufriendo bastantes pruebas. Entonces, Santiago va a exponer acerca de las pruebas, va a ampliar el concepto de las pruebas, que es interesante para nosotros también. Entonces, en primer lugar, dice, hermanos míos, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Una de las cosas que resalta aquí es que Santiago está hablando acerca de la diversidad de pruebas. O sea, él no está hablando de solo un tipo de pruebas, sino que hay diversidad de pruebas. Y él está presentando alrededor de todo Santiago esta diversidad de pruebas. Habla acerca de las tentaciones que nosotros tenemos, de nuestra naturaleza humana como pruebas. Entonces, a veces habla del mundo, de la presión. Está hablando de factores tanto externos como internos. Entonces, para Santiago, todo aquello que nos puede hacer abandonar la fe es una prueba. Entonces, el cristiano tiene que enfrentar a esas pruebas. Todo aquello que nos quiera hacer dejar la iglesia, a veces Santiago lo presenta como una prueba. Entonces, pero, dice, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a las pruebas? Bueno, Santiago dice que necesitamos mirar las pruebas con gozo. Esto parece una contradicción. ¿Cómo en medio del sufrimiento nosotros podemos experimentar el gozo? Bueno, él lo va a explicar más adelante, pero él está mirando desde otra óptica o desde otra perspectiva. Para nosotros es difícil o no podemos concebir cómo es que nosotros en medio de dificultades, sufrimientos, podamos nosotros disfrutarlo o gozarlos. Bueno, porque él presenta otra perspectiva, decía. A veces desde el punto de vista humano, el decir que nos gocemos en medio del sufrimiento sería una locura. Porque nuestra reacción natural como seres humanos es evitar el sufrimiento. Entonces a veces nosotros queremos huir de... Como seres humanos a veces no queremos sufrir. Entonces, lo que está planteando Santiago podría parecer para nosotros una locura o que está perdiendo la cordura Santiago. Y él más bien lo plantea las pruebas como semilla de bendición.
todavía más. Las pruebas para el creyente significan bendición, porque él está presentando la perspectiva desde una visión trascendente, que a veces nosotros, o mucha gente no puede entender. Entonces dice, ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Él va a tratar de explicar por qué las pruebas son importantes para el creyente. Decía que él está presentando desde una perspectiva espiritual. ¿Por qué necesita la fe ser probada? ¿O por qué Dios quiere probar nuestra fe? Bueno, hay varias razones bíblicas por las cuales nosotros podíamos responder a esta pregunta. Primero, porque la fe es nuestra medida espiritual. O sea, nosotros podemos medir nuestra fe en base a las pruebas y a la resistencia de las pruebas. O sea, si hablaríamos de una fe madura en el momento en que nosotros podemos resistir las pruebas y podemos mantenernos fieles a través del tiempo. Entonces, las pruebas nos ayudan a ver cómo está nuestra medida espiritual. Ahora también es importante que la fe sea aprobada porque determina nuestra relación con Dios. Ya sabemos que Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es importante la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Y dice que es importante que todo hombre que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la fe necesita ser madura en nosotros, pero para ello necesita pruebas. La fe necesita también ser perfeccionada o ser llevada hacia una madurez. Podemos hablar que cuando recién iniciamos en el cristianismo, posiblemente nuestra fe no es tan madura. Entonces, cualquier cosa nos puede desviar. Por eso se habla a veces de niños espirituales. Llevado por cualquier viento de doctrina que nos puede hacer apartar del cristianismo. Entonces, esa fe no debe quedarse incipiente, sino que necesita ser madurada. Lo mismo en la congregación. Entonces, la congregación necesita madurar, no necesita quedarse en una etapa de infantilismo. ¿Qué haríamos con una congregación de 500 miembros donde todos son inmaduros? Entonces, Santiago está hablando de que una fe necesita ser perfeccionada. Entonces, ¿cómo se perfecciona la fe? A través de las pruebas. Entonces, la fe se madura a través de las pruebas. Entonces, la fe en realidad nos está dando un aporte espiritual y también las pruebas producen, dice Santiago, en nosotros paciencia. La Reina Valera dice paciencia. Nos ayuda a ser pacientes. Generalmente, que no es nuestra cualidad como seres humanos. Generalmente nosotros siempre somos impacientes y queremos que las cosas se resuelvan ya o que las cosas tenerlas en el instante. Y así presenta a veces la sociedad, querer facilitar las cosas. Pero eso no nos ayuda al desarrollo de la paciencia, que sí se requiere en el campo espiritual. Para vivir la vida espiritual requerimos paciencia. Y también la NBI menciona como constancia, que hablaríamos más allá de paciencia, es constante a través de un largo tiempo de duración. O sea, no solo necesitamos ser pacientes, sino necesitamos ser pacientes constantes, o sea que empecemos y terminemos a través del tiempo en ese propósito que nosotros nos hemos elegido. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? A través de la prueba de la fe. Entonces, la fe, solo probando la fe, podemos adquirir paciencia y constancia a través del tiempo. Por supuesto, estas dos virtudes nos enseñan a esperar en Dios. O sea, si esperamos en nuestra naturaleza, eso caeríamos en lo que es la impaciencia y la inconstancia. A veces el tiempo de Dios no es el nuestro. Ustedes se acuerdan de que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, de que iba a tener un hijo con Sara, y Sara se dio. Bueno, ellos supuestamente debían esperar que el hijo ya sea dada por Dios, pero en realidad tuvo que pasar 25 años antes de que esa promesa se cumpliera. Y en ese periodo de tiempo Sara como que se desesperó y dice, bueno, ya no puedo esperar más. Entonces le dio una solución humana, carnal a Abraham. Dice, bueno, Dios me prometió un hijo, pero ha de ser que va a ser mediante Agar.
entonces le entregó a Agar a Abraham y pudo tener el hijo, pero más bien eso trajo conflictos a su vida. Esta es la manera cuando uno trata de interponerse en el tiempo de Dios y trata de solucionar las cosas a su manera. Entonces, a veces caemos en problemas más bien que en soluciones. Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos paciencia y esto es a través de las pruebas. Ahora, Santiago habla de que es esta paciencia y esta constancia la que finalmente nos lleva a la madurez. Hasta que seamos, dice, él habla de la madurez hasta que seamos personas íntegras, sin que nos falte ninguna cosa, hablando espiritualmente. Entonces, el objetivo de las pruebas es producir paciencia y la paciencia en realidad es la que nos ayuda a perseverar en la obra de Dios. Entonces, es importante esto, la paciencia, porque no podríamos terminar lo que empezamos sin paciencia, sobre todo en la obra de Dios y las cosas espirituales que son a veces difíciles y tenemos varias adversidades en nuestras vidas. Necesitamos ser perseverantes hasta el final. Cuando nosotros recién nos bautizamos, decimos, ¿hasta cuándo va a ser bien? Decimos a veces hasta la muerte. Pero eso no sucede siempre y mucha gente abandona la iglesia porque le faltó perseverancia, le faltó paciencia. Entonces, esto es lo que desarrolla las pruebas en nuestras vidas, ayudan a ser pacientes. Entonces, Dios, sobre todo a nosotros, hablando como líderes y a ustedes que están preparándose para el liderazgo, lo más importante es desarrollar esto y que ustedes sean perseverantes en la obra, no que inicien una obra y luego dejen abandonando la obra. Y esto sería dañino tanto para la vida espiritual de ustedes como para la vida de la iglesia. Ustedes necesitan perseverar en la obra hasta que Dios así lo determine. Esta paciencia nos permite alcanzar la madurez, que ya decía, la madurez significa sin que falte algo. En realidad, no está presentando Santiago aquí la madurez o la perfección como el hecho de que seamos sin tacha o sin pecado o absolutamente santos, sino que está hablando más bien de que espiritualmente nosotros necesitamos llegar a un lugar donde ya no nos falte nada espiritualmente. Entonces, ¿cómo logramos eso? Mediante las pruebas nos ayudan a desarrollar esa madurez y la paciencia. Ustedes saben que nuestra meta pues es alta. Lo que Dios quiere y lo que siempre Pablo está recalcando es que nuestra meta es llegar a ser semejantes a Cristo. Y Cristo siendo hijo de Dios, pues él sufrió también. Dice, y a pesar de que él no pecó, él sufrió como un ejemplo para nosotros. Entonces, las pruebas en realidad nos ayudan a desarrollar y a ser cada vez más cercanos a la meta que tenemos, que es ser semejantes a Cristo. Entonces, ustedes pueden ver ya y analizar en la vida de ustedes cuánto nos falta todavía para llegar a ese objetivo o a esa madurez de Cristo mismo. Entonces, Santiago presenta las pruebas desde una perspectiva completamente diferente. Entonces, tenemos dos perspectivas en realidad acerca de las pruebas. Podemos hablar desde una perspectiva humana o mundana, cuando se presentan las dificultades, las pruebas, entonces eso nos causa tristeza, nos hace abandonar a nosotros la fe, nos afligimos cuando no entendemos de la perspectiva espiritual, nos volvemos impacientes, nos molestamos, a veces hay conflictos internos, conflictos con la familia, a veces pensamos que las pruebas no tienen meta en sí mismas y la menospreciamos, pensamos que es un asunto del mundo y la presentamos desde una perspectiva carnal a veces. Reaccionamos desde una perspectiva carnal. Pero ya Santiago, con la visión espiritual, está diciendo, cuando ustedes tengan que pasar una prueba, tienen que gozarse. O sea, tienen que disfrutar porque él ve desde otra perspectiva. El objetivo de las pruebas es desarrollar en nosotros paciencia. Cuando nosotros adquirimos paciencia, entonces también vamos a adquirir fortaleza espiritual para perseverar en la obra a través del tiempo. Eso finalmente nos lleva a lo que es la madurez. Y la madurez, la meta de la madurez no es tan poca cosa. En realidad la meta decíamos que de nuestra madurez es llegar a ser semejantes a Cristo. Entonces requerimos a veces de parte de Dios intervenciones que nos ayuden a llevar a esta madurez. Sabemos que las pruebas entonces tienen un propósito espiritual y un propósito que viene de Dios. Entonces, si nosotros entendemos esta perspectiva espiritual, vamos a enfrentar las pruebas de una diferente perspectiva.
no vamos a abandonar rápidamente la fe, sino que vamos a ser fieles y mantenernos dentro de la iglesia. Vamos a la tercera parte del primer capítulo acerca de la sabiduría. Bueno, si tenemos que enfrentar pruebas, si miramos desde la perspectiva carnal, no la entendemos. Pero si nosotros tenemos la sabiduría de Dios, vamos a poder entender y enfrentar de mejor manera las pruebas. Entonces, por eso Santiago se introduce y entra en este pensamiento de que los creyentes necesitan pedir sabiduría para poder entender las pruebas y afrontar. Entonces, dicen, hermanos, pidan ustedes sabiduría, porque a veces nuestra vida solo se sujeta a lo que nuestros ojos ven, o lo que ve nuestra mente física. Entonces, a veces estamos aquí en este mundo y dependemos solo del mundo. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad o esa manera de ver, no podemos entender la perspectiva espiritual. Y entonces las pruebas para nosotros significan sufrimiento y mucho dolor. Santiago quiere que los creyentes puedan mirar más allá de solo el aspecto físico y profundizar en el aspecto espiritual. Por eso está él motivando a los creyentes a pedir sabiduría para poder ir más allá, para poder tener una comprensión clara de la realidad espiritual. A veces el mundo y la ciencia nos han enseñado que solo lo que vemos con nuestros ojos físicos son realidad. Pero últimamente los físicos han cambiado ya incluso este concepto. Para ellos lo físico también ya no es lo máximo. Más bien están entendiendo de que más allá de lo físico hay otra realidad. Entonces, si no fuera porque se ha traspasado ya esta máscara de la materia, no tendríamos toda la tecnología que nosotros tenemos. Imagínense, yo estoy en Ecuador y estoy transmitiendo por videoconferencia una clase y me están escuchando en varias partes, en otras partes del mundo. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Cómo de una manera tangible o física podemos entender esta realidad? No se puede. Gracias a que ahora entendemos de que las cosas no son solo físicas, podemos tener toda la tecnología que tenemos a nuestra disposición. Entonces, Santiago también está queriendo que nosotros entendamos esta realidad, que hay una realidad mucho más allá de la física. Ahora, para el mundo, sabiduría es igual a conocimiento. O sea, mientras más conocimiento tengas, más sabio eres. Entonces, presenta la sabiduría desde la perspectiva humana, nada más. Entonces, nosotros pensamos que el hombre sabio es el hombre que más conocimiento tiene de los asuntos de aquí experimentales. Pero Santiago presenta la sabiduría desde otra perspectiva. Para Santiago, precisamente, está enfocando que la sabiduría, sobre todo para estos hermanos, sería practicar las verdades de Dios. O sea, en el momento y en la situación adecuada necesitamos practicar. Si están sufriendo pruebas, pues necesitan con la sabiduría enfrentar estas pruebas y ver el propósito espiritual que hay detrás de las pruebas. Pero si no tienen sabiduría, ellos van a abandonar finalmente la fe. Entonces, para ello necesitan la sabiduría de Dios. Aceptar entonces las pruebas requiere sabiduría. Por eso Santiago les motiva siempre a buscar esa sabiduría. El autor quiere que los creyentes no abandonen la iglesia en medio de las pruebas. El autor quiere que los creyentes no abandonen la iglesia en medio de las pruebas. Pero para eso ellos necesitan buscar sabiduría. Llegamos al final de la lección y quiero terminar en este punto. Invitarles nuevamente a la segunda lección en la próxima clase. Termino diciendo de que pues es importante la sabiduría para comprender todo el ámbito espiritual de nuestra vida. Y para mantenernos fieles necesitamos de esa sabiduría que Dios nos da. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima lección.